sencilla un tema que en su normalidad lo tratan o lo tratamos como complejo, sin la necesidad de acudir a una academia, o si la persona que está viendo este video está en una academia, que se solidifiquen más los conocimientos que ha aprendido, ¿verdad? Con estos videos y en este canal. Comenzando a hablar sin tanto rodeo, hablar de Excel es un tema amplio, ¿verdad? Sin embargo, vamos a ver de qué manera lo difícil lo hacemos sencillo, ¿verdad? Para este canal y los videos que estaré realizando va a haber varias etapas, ¿ya? La etapa 1 va a ser lo más sencillo posible, explicar cada uno de los acápites de Excel, explicar los objetivos de Excel y explicar desde lo más fundamental, lo más básico para las personas que apenas están conociendo el programa. O sea que si eres una persona que ya eres conocedor del programa, puedes revisar lo que son las otras etapas del canal para que aprendas a solidificar más los conocimientos, pero esta parte de la sección, esta lista de videos, son para las personas que están apenas conociendo lo que es el programa de Excel y de qué manera pueden solidificar los conocimientos para que posteriormente, cuando vengan temas más avanzados, no se confundan. El contenido del curso va a ser sencillo, ¿verdad? Que el contenido de este video va a ser sencillo. ¿Qué cosa es un Excel? Vamos a ver lo que es la introducción del programa, para qué me puede servir, los libros y hojas, la estructura de los archivos, las filas y las columnas, que es principalmente el error que tienen los alumnos, porque suelen confundir las filas con las columnas, más que todo en las funciones de índice, en la función de concatenar o en la función de buscar. ¿Qué cosa es una celda? ¿Cuáles son las referencias? El sistema de nomenclatura que vamos a estar utilizando, nomenclatura, en qué término vamos a estar hablando, el idioma de la contabilidad, el idioma que vamos a estar hablando de Excel, los tipos de datos, porque una celda, cuando veamos la parte de celda, vamos a ver que puede tomar valores de texto cuando estamos nombrando nombre, apellido de un alumno, los números si estamos hablando de las calificaciones de un alumno, tomando como medida si para pasar un examen son 70, 60 o 80, y cuando vamos a tener las fechas, ¿verdad? Cuando queremos en contabilidad una fecha determinada, sumarle días, restarle días y todo eso, ¿verdad? Las fórmulas, que no es lo mismo una fórmula que una función. Las fórmulas tienden a ser un poquito más complejas, ¿verdad? No complejas en el sentido de que sean difíciles, sino complejas en el sentido de armarlas y entender. Y las funciones, pues, que son prácticamente fórmulas que ya vienen prediseñadas por parte de Excel. Los formatos de una celda, que es lo mismo que anteriormente les estaba hablando, con textos, números y fechas. Y sobre todo las conclusiones, ¿verdad? ¿Qué es lo que aprendimos el día de hoy en este corto video, ¿verdad? En la primer clase del canal, y qué es lo que vamos a aprender en las demás clases, ¿verdad? Y los contenidos que les estaré dejando de repaso en la descripción de este video, ¿verdad? Si no te has suscrito, suscríbete, que este es el primer video, dale like y compártelo con tus otros compañeros de clase, con tus otros amigos que quizás se les hace muy difícil conocer el Excel, pero en este caso pues vamos a hablar sobre el contenido del curso. Entonces, recursos básicos, ¿verdad? ¿Qué cosa es Microsoft Excel? Es un programa de hojas de cálculo que permite organizar, calcular y analizar datos de manera eficiente. Es una herramienta fundamental en el mundo digital actual. Como ya lo he hablado, ¿verdad? Lo utilizan los docentes. ¿Por qué? Porque cuando tenemos muchos alumnos, tenemos 20 alumnos, tenemos 30 alumnos, vamos a tener 40 alumnos, se nos va a ser difícil calcularles el promedio de notas a cada uno. Y también existe la parte del error humano. Si no sumamos una nota, si no restamos una nota, si no le sacamos el promedio a una nota, un alumno que tiene 6 calificaciones, sin embargo le tenemos que sacar el promedio a esas 6 calificaciones, y resulta ser que en el apuro, porque son varias secciones de clase que tenemos y son a 30 alumnos que le estamos dando clase, entonces tenemos el error humano de no sumar una nota o agregar una nota de más. Entonces o el alumno sale beneficiado o el alumno sale perjudicado. Entonces Excel permite que esa brecha de errores que nosotros tenemos no se dé, ¿verdad? Sino que lo podemos utilizar con fórmulas, con funciones, para poder llegar a lo que nosotros estamos haciendo, ¿verdad? Si nosotros queremos sumar las notas de los alumnos para llegar a un total, a ver si el alumno, digamos, tiene un acumulado de 70, ¿verdad? El alumno tiene ese acumulado de 70 que le permita con eso presentarse a un examen, ¿verdad? Entonces, el ámbito académico es uno de los principales pilares que nos podemos utilizar, y lo vamos a utilizar Microsoft Excel para no tener a la tendencia de los errores y que un alumno sea perjudicado y que un alumno sea salga mejor pues en las notas.
Con respecto al ámbito empresarial, ¿verdad? Esto lo utilizan los bancos. El mismo Excel que utiliza un banco es el mismo Excel que vamos a aprender a partir de hoy nosotros. Sin embargo, ellos utilizan la parte ya temas más avanzados, que es la parte financiera, ¿verdad? La parte de los presupuestos, reportes y los inventarios, a ver si la empresa va bien, va mal, qué es lo que necesitamos ajustar, si necesitamos la conversión de la moneda local de nuestro país a dólares o si simplemente estamos algo. Entonces, los inventarios y el uso pues prácticamente personal, si queremos de hecho calcular el consumo de gasolina de una motocicleta, si queremos calcular el consumo de gasolina de un automóvil, si simplemente tenemos una pulpería y queremos calcular los gastos, los presupuestos familiares, simplemente una lista de todas las personas que vamos a ir a una fiesta o planificar un evento para ver cuántas personas podemos asistir a un evento y cuál es el dinero que vamos a invertir en cada persona para ubicarla en su silla, para darle la comida, entonces también sirve para la planificación. Entonces Excel es una manera de ya no utilizar los simples cuadernos, ¿verdad? Donde se apuntaban las cositas, dato por dato, gasté $1 en esto, gasté $1 en lo otro. Excel ya lo permite automatizar en cada una de las cosas y hacerlo de una manera más sencilla. Entonces, cuando vamos a hablar de Excel, vamos a hablar de libros y de hojas de cálculo, que es un tema bastante controversial y bastante complejo, que si no se explica en las primeras etapas donde estamos viendo el módulo, se vuelve complejo para el alumno. ¿Qué cosa es un libro? ¿Qué cosa es una hoja de cálculo? Entonces, un libro, vamos a tener lo que es el archivo en sí, ¿ya? Y la hoja de cálculo es hacer la estructura que nosotros la tenemos combinada dentro del libro de trabajo. Entonces, aquí yo tengo una imagen generalizada, ¿verdad? Donde nosotros estamos aprendiendo aquí que un libro es la conformación de hojas. La múltiple conformación de hojas, engrapaditas, anidadas entre sí, va a ser la formación de un libro, ¿ya? Entonces, el conjunto de hojas que vamos a tener por acá va a estar junto con la introducción, la portada, el desarrollo y el desenlace, la formación de lo que nosotros conocemos como libro, ¿verdad? En el caso de cuando estamos hablando en Excel, se nos va a presentar una pantalla totalitaria así, donde nos vamos a sentir poco perdidos, ¿verdad? Por la primera vez qué es lo que vamos a hacer. Aquí, por ejemplo, estamos tratando un curso completamente básico a partir de la nada. Y vamos a aprender que esto que nosotros tenemos aquí, cuando principalmente de inicio abrimos lo que es Excel, vamos a ver esta parte de aquí donde nos dice a nosotros hoja 1, hoja 2 y hoja 3. Entonces, estas son las hojas, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros creamos hojas y las hojas tienen una función en específico. Cada libro tiene varias hojas, como nosotros lo vimos en la imagen anterior, los libros tienen bastantes hojas, entonces cada libro tiene hojas. Entonces vamos a tener las hojas de cálculo, que es lo que se le conoce aquí. Y las hojas de cálculo me van a servir a mí a separar mi contenido. Como por ejemplo, la hoja 1 lo podemos tener si nosotros estamos tratando un ejemplo de venta de utensilios escolares o venta de ropa, ¿verdad? Vamos a tener la venta de zapatos, la venta de pantalones y la venta de camisa. Si nosotros no queremos que se combinen todos estos datos en sí, entonces vamos a separar nuestro libro de cálculo, nuestro libro totalitario de Excel en hojas. Y tenemos la hoja 1, la hoja 2, que es zapatos, es pantalones y es camisa, ¿verdad? Otra manera, ¿verdad? De ubicarlos, recordemos que también dije que lo pueden utilizar en el ámbito académico. Y en el ámbito académico, ¿cómo lo vamos a ver? Entonces, si somos un docente de una escuela secundaria, de una universidad, si somos un docente de una escuela de preescolar o de primaria, ¿verdad? Más que todo en los grados más avanzados, en lo que es primaria y secundaria y universidad. Entonces, y tenemos un docente, no le da clase a 2 o 3 alumnos, siempre le da a más de 20. Entonces, ¿qué significa esto? Vamos a tener varios alumnos, pero en un solo archivo de Excel, o sea, un solo archivo de Excel para nuestro colegio. Y si estamos hablando de que nosotros trabajamos en varios colegios, vamos a tener archivos de Excel para cada uno de los colegios. Entonces yo trabajo en una primaria y después en la tarde trabajo en una secundaria. Entonces voy a tener 2 archivos de Excel, uno para todo lo que yo doy en la primaria y uno para todo lo que a mí me sirve en la secundaria, principalmente las notas de mis alumnos. Entonces aquí en unos colegios la mayoría tienen primer año, segundo año, tercer año, dependiendo de la manera en la que
en la que se organicen los colegios. Entonces, primer año vamos a tener aquí, segundo año vamos a tener aquí, tercer año aquí, de un mismo colegio, ¿ya? Entonces, a eso todito lo vamos a juntar todita la hoja y nos va a permitir crear un documento de Excel. Este documento de Excel que nosotros lo guardamos en la carpeta de documentos, no en el escritorio, ¿verdad? Porque en el escritorio van los iconos de acceso directo, ¿verdad? Para que nosotros podamos acceder a lo complejo del sistema. Va a ser guardada en documentos, que en donde documentos de una manera ordenada vamos a tener nuestros documentos ordenaditos, ¿verdad? Por carpeta. Y esto que nosotros tenemos aquí como formato XLSX va a ser nuestro libro. Cuando vean un documento que esté así de esta manera, entonces eso se le conoce como un libro de Excel. Dentro del libro, dentro de las hojas, cuando nosotros abrimos el libro, nos vamos a encontrar las hojas. Entonces estas hojas van a tener el contenido que anteriormente mencioné, ya sea de los alumnos, ya sea de la venta de ropa, ya sea de las ventas de cualquier empresa. Pero para que sepamos organizarlo, todo esto, si ustedes ven aquí, A, B, C, D, E, F, G, H, y aquí tenemos números. Entonces, esto lo organizamos en filas, que está ordenado de esta manera, y lo organizamos en columnas, que es lo que está ordenado de esta manera. Pero esto es un reto para el estudiante, porque cuando por primera vez se les enseña qué cosa es una fila, qué cosa es una columna, se tiende a confundir. Se tiende a confundir, ¿por qué? Porque hay alguna brecha, qué cosa es columna, qué cosa es fila. Entonces yo les he puesto este ejemplo de acá. Las columnas va a ser siempre lo que nosotros veamos paradito, así. Todo lo que esté en perpendicular, lo que esté en vertical, así como una columna, nuestra columna que nosotros caminamos de pie, lo vamos a tener así. Entonces siempre cuando ustedes vean esta imagen, acuérdense de la columna. La columna que está de esta manera, entonces estas son las columnas de Excel. Todo esto son las columnas de Excel y están orientadas, ¿verdad? Y ellas están nombradas con letras. Están nombradas de la A hasta otras letras que están aquí, que pronto vamos a ver el límite de Excel. Entonces, pero ellas están ordenadas con letras en orden alfabético. A, B, C, D, E, F, G y H. Estos son las columnas. Siempre hay que recordar lo que es la columna y la manera en la que nosotros caminamos como una mnemotecnia, ¿verdad? Todo lo que está paradito en vertical, lo que se parece a nuestra columna, ¿verdad? Es lo que nosotros vamos a denominar en Excel como columna. Sin embargo, recordemos como cuando nosotros hacemos filas. Aquí tenemos una imagen representativa de lo que no nos gusta, ¿verdad? Ya sea la fila de un banco, ya sea la fila para entrar al autobús, ya sean diferentes tipos de filas que nosotros hacemos. Las filas van a estar ordenadas de esta manera, en horizontal. Entonces, en lo que nosotros conocemos matemáticamente como plano cartesiano, aquí tenemos lo vertical, y lo que está perpendicular a lo vertical tenemos lo horizontal. Entonces lo horizontal lo vamos a identificar así como un grupo de personas, igual así están, y esto lo vamos a identificar ya no con letras como lo habíamos hecho en las columnas, sino que lo vamos a identificar con números. Y como lo teníamos en la imagen anterior, del 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, ¿de qué nos sirve todo esto a nosotros? Y es en lo siguiente. La unión de una columna, ¿verdad? Aquí tenemos columnas, la unión de dos columnas, que tenemos aquí las columnas que se van formando en el archivo de Excel. Y la unión de filas, que tenemos aquí las filas de Excel. Aquí tenemos otras filas de acá, que son las que se caracterizan de manera horizontal, y la columna en vertical van a formar una celda, así como las celdas de las cárceles. Las células del cuerpo humano, así las celdas de la cárcel, algo que se encuentra en una cuadrícula. Cada cuadrícula que ustedes van a ver en Excel tiene su nombre, y eso se le va a conocer el nombre de celda. Entonces, cada celda va a tener un formato. La celda va a ser la unidad funcional principal que compone la hoja de cálculo de Excel. ¿Qué significa esto? Que la celda puede tomar valores. Si nosotros vamos a hablar de números o de notas totalitarias de los alumnos, la celda va a tener como formato los números. Si el alumno sacó 20 de 30 en una prueba, si el alumno sacó 40 de 50 en una prueba, si el alumno sacó tanto y tanto de una prueba. Pero la celda puede contener también valores monetarios. O sea, si nosotros designamos que una fila, aquí nosotros tenemos ropa,
aquí nosotros tenemos columna y otros demás variados. La celda en este caso, si estamos hablando de una venta de ropa, un zapato que puede costar, un ejemplo, ¿verdad? Básico, 300 o 400 dólares. Entonces la celda va a tener un formato, en este caso de moneda. Si nosotros lo queremos poner que la celda va a tener un valor de números, ya lo habíamos dicho como los alumnos, puede tener un valor de moneda, o inclusivemente si estamos hablando de la hora de entrada de un trabajador y vamos a calcular cuántas horas trabajó esta persona, teniendo que entró a las 7 de la mañana y salió a las 3 de la tarde, 2 de la tarde, 5 de la tarde, X hora, entonces puede tener un formato de hora. Y si vamos a calcular los días trabajados en la semana, entonces la celda va a tomar un formato de fecha. Si nosotros tenemos que la persona va a trabajar durante 200 días posterior a su contrato, entonces la celda va a tomar un formato de fecha que se le va a sumar 280 días netos y va a tomar otro formato y nos va a permitir calcular la fecha en la que la persona va a salir de su contrato o de esa empresa, ¿verdad? Entonces la celda es la unidad funcional estructural que va a componer todas las hojas de cálculo y es la manera en donde principalmente a partir de esa celda vamos a trabajar completamente en la hoja de cálculo. Puede tomar el formato de nombre, puede tomar el formato de texto, puede tomar el formato de moneda, puede tomar el formato de moneda, de número e inclusive otros más que los vamos a ir viendo en el transcurso de que veamos la clase. La clase de hoy, como lo expliqué, es una clase completamente básica, ¿verdad? Para las personas que no tienen mucho conocimiento del área. Entonces nos permite conocer en ámbito de cómo se va formando una hoja de cálculo, cómo se va formando un libro de cálculo y la manera ordenada de trabajar en un Excel. Continuando, ¿verdad? Las filas y las columnas. Primera vez esta clase la estoy haciendo en diapositiva de una manera presentación. Posteriormente las clases van a ser prácticas porque ahorita vamos a estar hablando de manera conceptual. Si nosotros no conocemos el concepto de algo, es muy difícil que lo podamos tomar en práctica y esto lo vamos a ver en todas las universidades del país y del mundo. Se enseña lo teórico para posteriormente enseñar lo práctico para que solidifiquemos conocimientos, para que interioricemos conocimientos, para que sea un conocimiento de calidad, calidez y atención, ¿verdad? En lo que es la parte financiera y de matemáticas. Entonces, filas y columnas, como anteriormente yo lo decía, con el método que estoy utilizando, volver a recordar lo anterior, las filas están identificadas con números. Entonces tenemos la fila 1, la fila 2 y la fila 3. Y las columnas están identificadas con letras. Tenemos la A, la B, la C y la D, ¿verdad? Entonces, cuando estas se intersectan en un punto, van a tener el formato de celda, que es la visualización de la cuadrícula. Van a tener celda. Cada cuadrícula que ustedes estén viendo aquí tiene el nombre de celda. La intersección entre una fila y una columna va a crearme una celda y esa celda va a tener un formato, que es el formato que nosotros le vamos a designar. Entonces, pero para aprender los formatos vamos a hablar sobre la parte de las intersecciones más adelante. Cuando nosotros abrimos Excel, vamos a ver esta parte de arriba, que es lo que se le conoce como cinta de opciones, ¿verdad? Entonces todo esto ya conocemos que estos son filas, estos son columnas y todo esto, los cuadrículos, son las celdas, ¿verdad? Que van a tomar funciones dependiendo de lo que nosotros vamos a tratar o vamos a manejar. Y todo esto es la cinta de opciones. Cada una de las cositas que nosotros tenemos aquí le vamos a tomar el nombre de pestañas. Que eso, pestañas, inicio, la pestaña, los cuadros, el cuadro de diálogo lo vamos a ver en la clase de sistema operativo, que pronto vamos a subir al canal una clase de cómo organizar un sistema operativo. Entonces, cómo se organiza el sistema operativo para nombrar las cosas de acuerdo a fueron diseñadas. Entonces, cada una de estas cosas son las pestañas, ¿verdad? Cada una de estas cositas de aquí son las pestañas que permiten la pestaña abrir una ventana. Entonces, todo esto de aquí es la parte de la ventana y esto de arriba es la cinta de opciones. Si ustedes se fijan, es como una cinta que tiene múltiples funciones para insertar, dibujar, disposición de páginas, fórmulas, datos y demás. Vamos a estar hablando en el curso. Entonces, ¿cómo vamos a nombrar nosotros las celdas? Para nombrar una celda vamos a hablar con respecto a la intersección de ella. Si la columna B se va a unir con la celda número con la fila número 7, entonces vamos a tener aquí
una celda que esta vamos a tener B8 por nombre. En este caso, hablándole un ejemplo con respecto al nombramiento de la celda, vamos a estar hablando a nivel de F. F. Yo quiero saber, por ejemplo, el nombre de esta celda que yo puse, por ejemplo. ¿Cómo se llama esta celda? Entonces, si está ubicada en la F y viene a partir del número 9 con respecto a las columnas, esta celda de aquí va a tener el nombre de F9, ¿ya? Si esta celda de aquí, L, se combina, esta celda de aquí se combina con los números de 10, entonces se va a tener el nombre de L10. En este caso, recalcando de que esto se trata de un curso completamente básico, partiendo prácticamente de la nada y del conocimiento en cero de las personas, vamos a tener que esta celda de aquí va a tener el nombre de C4. ¿Por qué? Porque C está siendo intersectada por el número 4, entonces es C4. Igual si nosotros ponemos otro ejemplo con respecto a la N de las filas. La fila N, que es esta última aquí, está siendo intersectada por la columna 21. Vamos a tener que esta celda de acá va a recibir el nombre de N21. Igual a como esta lo recibió de C4, esto lo va a recibir de N21. Y como un último ejemplo, para pensar, esta fila que se le conoce como G se intersecta con la columna número 16. Entonces esto va a recibir el nombre de G. De G16, ¿ya? Entonces, algo fácil, sencillo y fácil de explicar, que las columnas y las celdas donde se intersectan van a recibir el nombre de en conjunto. Si C se intersecta con la columna número 4, entonces C4. Si J se intersecta con la columna número 17, entonces J17. Si A se intersecta con la columna número 1, que es la principal con la que inicia todo Excel, entonces A1. Y así sucesivamente con respecto al trayecto de lo que vamos aprendiendo. Ya lo explicaba anteriormente cuáles son los tipos de datos que va a tomar una columna, ¿verdad? Perdón, cuáles son los tipos de datos que va a tomar una celda. Entonces, los tipos de datos en Excel. Puede ser texto, ¿verdad? Nombres, direcciones, descripciones. Cuando nosotros vamos a señalar en una celda el nombre de una persona, la dirección de una persona, del palito de mango 700 varas al lago o 700 kilómetros hasta el lado, entonces lo podemos escribir durante el formato de celda de texto. Cuando vamos a utilizar números o a realizar operaciones matemáticas, cálculos matemáticos, que no necesariamente tiene que ser con la moneda, vamos a ocupar el formato de celda de número. La fecha permite calcular fechas, ¿verdad? Valores de fecha y hora en Excel que se almacena como números seriales. Si nosotros tenemos un trabajador que ingresó a la empresa el 1 de enero y le queremos calcular los 280 días posterior al 1 de enero, entonces todo eso lo tenemos que transformar antes de iniciar los cálculos al formato de fechas. Igual los porcentajes, igual lo que son las partes de las fórmulas, ¿verdad? Que posteriormente lo vamos a ir viendo, ¿verdad? Que no es lo mismo fórmula que función. Entonces, argumentando algo más posteriormente, para consolidar lo que es el formato de celda o darle un formato a la celda, lo que tenemos que hacer es darle clic derecho sobre la celda, irnos a la opción y formato de celda y nos aparece esta ventana acá, donde ustedes pueden explorar ahorita de qué característica es la forma general, cuando queremos utilizar un número, la moneda local del país, generalmente se utiliza el dólar, y posteriormente en celdas ocultas se utiliza la conversión a pesos peruanos, pesos mexicanos, la moneda de Argentina, pesos argentinos, lo que sea. La fecha, la hora, el porcentaje, las fracciones, las características científicas, o si nosotros tenemos una fórmula en específico que vamos a utilizar, que esto generalmente se utiliza en las viñetas o cuando vamos a querer a realizar un calendario personalizado o una ficha personalizada, vamos a utilizar la función personalizado, que posteriormente en este mismo curso la vamos a ver. Entonces, recapitulando, ¿verdad? Recapitulando todo lo que hemos visto, las celdas tienen nombre. Las celdas tienen nombre y tienen una función específica que es la unidad funcional estructural principal que va a tomar como origen todas las hojas de cálculo. Las hojas de cálculo van a componer un libro de cálculo y ese libro de cálculo es lo que nosotros le damos guardar como formato de Excel. Ahora,
el poder de cálculo. ¿Qué cosa es una fórmula? Una fórmula es una operación matemática. Entonces, una fórmula es como cuando en matemáticas se aprende que A más B más C. Eso se le conoce como una fórmula de matemática, o A o 2 más 2 más 2, que sería en total 6. Eso es una fórmula en matemática. Entonces, una regla fundamental: todas las fórmulas deben de comenzar con el signo igual. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos 2 más 2 más 2 es igual a ¿qué? Entonces, en el igual, Excel parte. Entonces, para poder introducir y que la celda me comience a calcular de una manera automatizada lo que yo quiero que se calcule, vamos a utilizar el signo de igual. Entonces, ¿para qué me sirven las fórmulas? Realizan cálculos automáticos, ¿verdad? Ya les había dicho anteriormente que hay un sesgo. Puede haber un error humano cuando vamos a sumar las notas de los estudiantes. Puede haber un error humano cuando vamos a sumar las cuentas de la empresa. Puede haber un error humano cuando vamos a sacar el promedio de los gastos de una empresa. Entonces, realiza cálculos automatizados que vienen, ¿verdad?, con algoritmos que ya tiene integrado Excel. Se actualizan al realizar cambios y puede referenciar directamente a otra celda. Tenemos operadores matemáticos, ¿verdad?, que para realizar una suma, ¿verdad?, podemos realizar A1 más A2, A1 menos A2. La multiplicación igual podemos tomar A1 por A2, y las divisiones que podemos dividir A1 entre A2. Pero para que se den las divisiones, las celdas ya tienen que haber tomado valores. Si la celda de A1 tomó el valor de 4, hablando de los términos numéricos, y la celda A2 ha tomado el valor de 2, entonces si la A1 tomó el valor de 4 y A2 tomó el valor de 2, entonces la suma daría un total aquí de 4 más 2 son 6. Entonces esa sería la totalidad del operador matemático. Si hablamos de resta, entonces si A1 vale 4 y A2 vale 2, entonces la resta sería 4 menos 2. Pero no es que estemos haciendo nosotros la resta utilizando la calculadora, sino que Excel, como se han tomado valores, cada una de las celdas ha tomado un valor en específico, entonces lo único que se van a restar es el valor de las celdas en sí. Entonces A1 menos A2 va a dar igual a 2. Si estamos hablando de la multiplicación, A1 tiene un valor de 4 y A2 tiene el valor de, entonces vamos a dar la multiplicación del valor que está intrínseco en la celda. Entonces el valor es como el nombre de la celda, lo que vale la celda. Si la celda no tiene valor, no va a dar error, ¿ya? Entonces aquí hay un error que el estudiante muchas veces comete, porque o el docente no le explica o el estudiante se distrajo durante la explicación que estaba dando el docente. Y esto es lo que pasa generalmente. Cuando yo le pido a un estudiante que hay una celda que tiene el valor de salario, y yo le digo hay que hacer una operación de dividir el salario entre 2 y después multiplicarlo por 2, que en general esto se anida, pues esto se elimina, porque todo número dividido entre 2 se multiplicaba, aquí esto se simplifica, que sería la palabra ideal. Pero poniéndole en caso, entonces ellos vienen y me escriben o escriben la palabra salario, y eso realmente no debería ser así, porque cuando hay una fórmula que posteriormente vamos a estar viendo que dice salario o horas extras trabajadas o nombre del estudiante, no es que vamos a escribir en la fórmula la palabra, sino que vamos a tomar en cuenta lo que está representado en el valor de la celda. Aquí no debería ir la palabra salario. Si en este caso el salario estaba representado por la celda A1, entonces aquí debería de ir A1. La fórmula totalitaria debería ser igual, abra paréntesis. El paréntesis lo vamos a estar utilizando bastante frecuente porque es una manera en donde nosotros protegemos la ecuación. Si bien vamos a ver posteriormente en matemáticas lo que es la simplificación o la regla, o por reglas matemáticas, se tiene que proteger entre paréntesis para que no ocurran errores matemáticos por jerarquía matemática. Entonces la parte del paréntesis me sirve para proteger la división de la multiplicación, para que se efectúe primeramente lo que está dentro de los paréntesis, dentro de los corchetes, y posteriormente lo que está por fuera de los corchetes. Igual se va simplificando de esa manera. Entonces no se escribe la palabra salario, se escribe el valor de celda, que contiene los salarios de los trabajadores. En este caso, si el valor de celda contiene el salario de los trabajadores es A1, entonces vamos a ubicar igual, ahora paréntesis, A1 entre 2, que es lo que la fórmula dice, por 2. Y así sucesivamente. No se escribe la palabra,
Se escribe el valor que ha tomado la celda, porque la celda es la que contiene el valor y la celda es lo que contiene el valor que vamos a utilizar para realizar o la función o la fórmula. Vamos a tener, ¿verdad?, que suceden dos cosas aquí. Hay fórmulas, como anteriormente lo vimos, que, como por ejemplo la función suma. La función suma nosotros podemos determinarla por fórmula: A1 más A2 más A3 más A4 y listo, ya está sumado. Fácil, rápido y sencillo. Pero cuando son bastantes los valores y tengo el riesgo a equivocarme de no seleccionar una celda, y si yo no selecciono una celda, se sabe que ese valor de esa celda va a estar por fuera, por lo tanto no va a formar parte del total calculado. Entonces mejor utilizamos, ¿verdad?, el rango de una celda, y es lo que nosotros tenemos la función de suma. Función suma, de donde iniciamos el rango hasta donde terminamos. De A1 a 5 yo quiero que se sume todo, le doy enter y simplemente se sumó. La función promedio también existe, ¿verdad? Función promedio, podemos promediarlo: A1 más A2 más A3 más A4 más A5. ¿Qué cosa es promedio? La media de todo eso. Entonces, si tenemos 5 números, lo vamos a dividir entre el número de los números que he sumado. O sea, si son 5 pruebas que el alumno me ha presentado durante el semestre, entonces yo voy a sumar todas las pruebas y después posteriormente las voy a dividir entre el número de pruebas que él me ha presentado para sacar un promedio totalitario. Pero si nosotros no queremos utilizar la fórmula, o se nos es complejo, o tenemos la tendencia a equivocarnos, Excel ya nos trae, ¿verdad?, lo que son las funciones básicas para calcular el promedio. Entonces solo selecciono la parte de promedio, que está inscrita aquí, de B1 a B10. Yo selecciono un rango de celdas separado entre dos puntos o según sea el algoritmo de la computadora. La función máximo, ¿verdad?, que es la función que posteriormente lo vamos a ir calculando, que es la función que me permite a mí calcular cuál es el número máximo o cuál es el valor máximo, dependiendo de lo que tenga el formato de celda, para calcularlo. Entonces, si tenemos un alumno que me sacó 60, otro alumno que me sacó 70, otro alumno que me sacó 80 en el total de examen y un alumno que me sacó 90, la función máxima me va a calcular cuál fue el mejor alumno de todos ellos. Entonces, cuál fue el alumno que sacó mayor nota en el rango de celda que yo le estoy proveyendo a ella para que la busque. Entonces, si el alumno que me sacó a mí una nota de 90 es el más alto de toda la clase, él me va a devolver el valor del alumno, el valor de la celda. Entonces me devuelve el valor de 90. Si yo quiero saber cuál es el alumno que sacó menor nota, pero sin embargo pasó a una nueva materia, entonces lo que yo voy a hacer es utilizar la función min y meter el rango de valor. Entonces a mí me va a devolver el valor más bajo dependiendo del rango. Si tenía el alumno que sacó 60, Eric me sacó 70, Brian me sacó 80 y el otro me sacó 90, entonces él no va a buscar el valor máximo como lo hizo la función de acá, sino que me va a buscar el valor mínimo. Entonces el valor mínimo es 60, entonces él me va a buscar automáticamente 60. Obviamente ahorita, como lo estoy diciendo, con 5 alumnos, con 4 alumnos, con 3 alumnos, poniendo ejemplos, como yo lo dije anteriormente, es una clase básica, suena bastante sencillo, pero cuando estamos hablando de 60 alumnos, de 40 alumnos, entonces es bastante inquietante estar buscando quién sacó menos, quién sacó más, y a la hora de los premios puede haber un sesgo de si se va a premiar el mejor alumno o si se va a regañar al alumno que tuvo más bajo, o si se va a hacer un llamado de atención mediante los padres al alumno más bajo, o si simplemente se va a tomar en cuenta como una estadística del colegio, ¿verdad?, para los promedios, que hay algunas veces que sucede eso. Entonces tenemos a riesgo de sesgo. Entonces Excel nos permite a nosotros tener menos riesgo a equivocarnos, ¿verdad?, siempre y cuando se seleccionen los valores y el rango de valores con el que se va a trabajar. Ya, y este es para que lo lean. Entonces aquí nosotros tenemos un ejemplo básico. Aquí tenemos una suma. Una suma básica, rápida y sencilla, que la vamos a estar realizando conforme a fórmula y conforme a celda. Aquí tenemos que la suma yo la hice con respecto a una fórmula, ¿verdad? Entonces, aquí yo tengo que este valor de celda es A4 más B4 más C4 más D4 más E4 más F4. Entonces, cada una de estas yo la fui sumando.
Si resulta ser que la hoja de cálculo, el monitor del ordenador en el que estoy trabajando es pequeño, ahí hay otros factores de riesgo que nosotros tenemos al sesgo, que es lo principalmente que estamos viendo, el sesgo, y no me permite realizar este tipo de sumas así, y yo omito esta casilla de acá, entonces el alumno va a tener menos. La empresa, el cual estamos sumando los gastos y los valores, va a tener menos. La venta de zapatos y ropa que nosotros tenemos va a tener menos. Entonces esto nos permite a nosotros sumarlo, pero cuando son datos pequeños. Ya, igual nos da como un total de 155, y una vez que nosotros le demos enter a la tecla y a ver el resultado de la función, nos va a dar lo mismo. Sin embargo, una manera más sencilla es con la parte de las funciones. Como ya dije, las funciones van a tener la misma. Nosotros podemos replicar funciones con fórmula, pero es un poco más complejo. Si nosotros vemos en esta parte de aquí, tiende a ser un poco más complejo que simplemente poner la parte igual suma, dice el rango de valores desde A5 hasta F5. Entonces solo seleccionamos el rango de valores y nos va a dar a nosotros el mismo resultado, pero con menos riesgo de presentar un sesgo por parte de nosotros. Recordemos, si estamos en una institución académica, el estudiante sale perdiendo. Si estamos en una institución bancaria, la empresa sale perdiendo. Y si en algún caso toca pagar a los trabajadores y sumamos de más, el trabajador sale ganando y la empresa sale perdiendo. Y sin embargo, si estamos sumando notas y le sumamos la nota que ya fue sumada anteriormente a un alumno, el alumno sale ganando, pero es un alumno que no se lo merecía porque no es su nota original y hasta puede crear cosas como fraude académico y otro montón de cosas. Entonces, hay fórmulas y hay funciones, ya para que lo tengan en cuenta. Ya esto lo habíamos hablado. Lo que es la parte del formato de celda, solo para que lo recapitulen, pueden tener formato de moneda, porcentaje. Hay algunas escuelas que simplemente toman la nota total de un alumno de 0 a 5, de 0 a 10, pero si nosotros queremos un porcentaje, pues tenemos un porcentaje. Otras escuelas lo toman de 0 a 100, otras escuelas lo toman de 0 a 300, dependiendo de la institución académica. Todo esto se va a trabajar dependiendo de la institución académica en donde nosotros estemos. Fechas, pues ya lo explicamos anteriormente. Fechas de la entrada de un trabajador, fechas de culminación de un curso, fuente y estilo. Todo esto tiene que ver con algo tipográfico, ¿verdad? Con algo tipográfico, el tamaño de la letra, la negrita, la cursiva, el color de texto, que posteriormente vamos a estar hablando como la manera visual en la que nosotros vamos a percibir nuestra hoja de cálculo. La alineación, si lo queremos a la izquierda, todo a la izquierda va a estar acá, al centro va a estar por acá y a la derecha pues va a estar por acá, dependiendo de lo que estemos hablando, ¿verdad? Si va a estar, y esto fue la representación de una celda, si puede estar arriba, en medio o abajo, dependiendo a la organización. Pero esto de la parte de alineación es más que todo visual, de la manera en la que nosotros lo veamos, ¿verdad? Los bordes y sombreados, si nosotros lo queremos bordear, si no lo queremos bordear, lo queremos trabajar así. Esto lo vamos a ir viendo con respecto a vayamos avanzando a dar ejemplos, ¿verdad? En la parte de Excel. Formato de avanzado y cómo guardar un archivo. Entonces, vamos posteriormente a ver cómo la parte de la combinación de celdas. ¿Qué cosa es combinar una celda? Combinar una celda es que 2 o 3 celdas se combinen y ya sean una sola, ¿verdad? Esto principalmente lo utilizan las entidades bancarias, lo utilizan los colegios para titular de qué se está tratando la hoja de cálculo. Si la hoja se está tratando del colegio, se está tratando de la institución financiera o de la venta de ropa y zapatos, entonces le ponemos zapatos. Si estamos hablando de ropa, entonces le ponemos camisa. Si estamos hablando de instituciones bancarias, entonces el saldo pendiente de los clientes o los intereses endeudados, los intereses que no se han pagado o el total de intereses que se van a depositar a una cuenta. Entonces, la combinación de celda es más que todo para titular. Sirve para otras funciones, ¿verdad? Pero el uso común es los títulos, los encabezados de secciones y las etiquetas que son grandes. La combinación de celda sirve para lo mismo que sirve una celda pequeña, pero lo que generalmente se utiliza es para titular la celda, o sea, para poner unas letritas un poquito grandes, para darme a entender pues. Y esto es la parte de guardar un archivo que posteriormente lo estaremos viendo en la clase número 2, que pronto ya se va a subir. Grabaré la clase número 2 posterior a esta, y el resumen del formato visual, la alineación, los bordes, el sombreado y la combinación de celdas que ya anteriormente lo habíamos estado viendo. Y felicitaciones por haber visto el video completamente. Una clase extensa, pero se lo estoy diciendo, es una clase que ustedes la van a tomar
como algo inicial, ¿verdad? Si no se explica de manera detallada cada uno de estos pasos, hay el riesgo y un factor de riesgo para que posteriormente ustedes no entiendan las clases posteriores. Como les repito, esta es la primera clase de este canal, un canal dedicado a la educación principalmente y tecnología. También daremos clases de música posteriormente, un canal dedicado meramente a la educación. Para que te suscribas, le des me gusta y lo compartas con las personas que los necesiten, ¿verdad? Entonces suscríbete, que es mi principal, completamente gratis, pero suscríbete. Y a partir de ahorita comienza un viaje con Excel a partir del conocimiento gratuito y previo. La práctica constante es la clave del dominio del tema. Así que suscríbete, dale like y nos vemos en el próximo video.